esa intervención de la ministra portavoz de Pilar Alegría confundía el Poder Judicial con el Tribunal Constitucional, porque, ahora lo explica mejor Miguel Ángel, pero el Constitucional no es un Poder Judicial, sino que es de índole política y es el máximo tribunal el que es el encargado de resolver esas leyes o establecer la interpretación última de las diferentes legislaciones, el Supremo, ¿no? Sí. A ver, para que de forma, intentaré hacerlo sencillo, para que lo entiendan los telespectadores, el artículo 123 de la Constitución establece que el Tribunal Supremo es el máximo órgano de la jurisdicción. Quiere decir que es el máximo órgano dentro de lo que es la justicia española, que por tanto es quien tiene que interpretar las leyes que salen del Parlamento. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, en este concreto caso, significa que el órgano judicial que tiene que establecer cuáles son los verdaderos requisitos del delito de prevaricación o del delito de malversación es el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo es el que interpreta el artículo concreto de esos delitos, los artículos concretos de esos delitos y determina qué elementos son necesarios para que se entienda que se ha cometido ese delito y sobre todo es también quien, valorando en las diferentes instancias lo que se ha enjuiciado, si debe confirmar o no la sentencia que se adoptó en este caso por la Audiencia Provincial de Sevilla. ¿Qué ocurre? Que el Tribunal Constitucional, por su parte, únicamente tiene que analizar o tiene potestad para verificar o analizar si se han producido vulneraciones de los derechos fundamentales. Y hay un derecho fundamental que es el derecho a la tutela judicial efectiva. ¿Qué ocurre? Que el Constitucional, en base a la tutela judicial efectiva y a una serie de principios constitucionales, lo que está haciendo en este caso, aunque ya lo viene haciendo desde hace ya bastantes años, es suplantar las funciones del Supremo y enmendar la plana al Tribunal Supremo respecto de lo que es competencia exclusiva del Tribunal Supremo. Es decir, el Constitucional no debería entrar, como ha entrado en este caso, a mi juicio, mi humilde juicio, a establecer si en el concreto supuesto se daban o no los requisitos de estos tipos delictivos en base a una supuesta vulneración de derechos fundamentales. Lo que ha hecho el Constitucional es meterse hasta el último elemento del tipo delictivo, es decir, de la ley, para interpretarla de una forma que al final lo que consigue es exonerar a políticos. Señalar, por otra parte, la enorme suerte, de verdad, la bicoca que en este país tienen los políticos. Porque deben saber los ciudadanos que cualquier recurso de amparo, o sea, tú interpones un recurso de amparo ante el Constitucional y solo se admiten el 1%, del 1% al 1,8% de los que se presentan. Es verdad. Qué casualidad que los políticos condenados por el ERE han obtenido algo que es casi imposible, que es que se los admitan. Y después, además, consiguen unas sentencias como estas que lo que hacen es simplemente, o sea, a partir de ahora, el Tribunal Supremo, cualquier asunto en el que enjuicie a políticos por corrupción, casi es mejor que levanten el teléfono al señor Pumpido y le pregunten, oiga, que tenemos esto aquí, ¿qué te parece? Porque ¿para qué vamos a dictar una sentencia según las funciones que tenemos como Tribunal Supremo, si al final el Tribunal Constitucional se puede meter hasta el fondo para decir lo que es delito o no es delito? ¿Cómo se puede cortar esa actuación como mínimo fuera de lugar del Tribunal Constitucional? ¿Qué sistema legítimo tiene España para poder parar eso? Esto es un papelón. ¿El propio Supremo no puede hacerlo? No, porque por lo siguiente. En algún momento, históricamente, cuando el Constitucional empezó a dictar sentencias que se metían en la interpretación de la ley, no desde el punto de vista constitucional, sino interpretación estricta de lo que una norma, en este caso penal... O sea, hacer de juez, vamos. Sí. Llegaron a abrirse incluso diligencias penales contra algunos miembros del Constitucional por prevaricación. Pero eso quedó archivado. ¿Qué ocurre? Quedaría, en principio,
el recurso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero es que esto no va a ningún lado. ¿Por qué? Porque, sinceramente, no podemos estar constantemente acudiendo al hermano Zumosol de la Unión Europea para resolver un problema que es interno. Pero si no hay otra manera de resolverlo, a bofetadas tampoco parece que sea una solución. Imagínate el conflicto consistente en que el máximo órgano jurisdiccional, que es el Supremo, y el Constitucional de un país miembro tengan que dilucidar sus propias competencias en Europa. Esto es de vergüenza. ¿Pero qué ocurre? De vergüenza para el Constitucional. Hombre, claro, por supuesto constitucional, pues pero fíjate, pero al final, creo que fue ayer o antes de ayer que el señor Feijóo realizó unas declaraciones relativas, las que han salido aquí, relativas a que ya podemos dudar de la parcialidad o imparcialidad del Constitucional. Yo no dudo nada que es imparcial. Digo, oiga, pero si fue su partido. Eso es un tema. Ya sé que fue un líder anterior, pero usted estaba allí. ¿Cómo es posible que permitieran que el señor Cándido Conde Pumpido accediera a ese puesto? ¿Cómo es posible? ¿Ahora? ¿Se rasgan las vestiduras ahora? Cándido vino después, pero si Sí, queremos pero ser serios... fue un pacto de Pablo Casado con... Sí, pero el pacto fue las dos personas que entraban, creo, las dos que entraban al Constitucional. Y la excusa que creo que dio el PP es que, primero, si no pactaban, entraban igual, y segundo, que al menos así acotaba quién entraba, e incluso no sé si dejaron proponer una que después ha sido la pera limonera, como suele ser lo del PP. Pues aquí ahora, estamos. El tema de Cándido Pumpido es una decisión creo que entre los magistrados, Sí, y hubo, con lo cual es posterior, Sí, pero aunque eso se estaba veía, cantado. aunque se veía exactamente, aunque Estaba se veía cantado. venir y estaba más cantado Claro, que... pero eso